Hola, buenos días. Hoy lunes, día 7, tras una semana, vamos a decir, un poco complicada, donde sí que pudimos hacer el programa el viernes, pero luego hemos intentado estar descansados. Todavía no estamos bien, pero bueno, pensamos que viene una semana intensa y pensamos que estas cosas son lentas y que menos que intentar estar cada día. Os recuerden, si no hay novedad, tendremos tres programas, el de la mañana, el de Javier Negre y el de la noche. Y vamos a empezar ya en esta semana que podemos decir que es la semana donde se van a acabar las mascarillas en el exterior. Una de esas grandes, podemos decirlo así, ya que hemos estado medio de relax, podemos decir las palabras tal como son, una de las grandes chorradas y subnormalidades de este gobierno que nunca se ha entendido ni nunca se entenderá y que tal como vino parece que desaparecerá. Se aprobará mañana su supresión y entrará en vigor, según parece, el próximo jueves. Se quedará solo para acontecimientos multitudinarios y para, de momento, lugares cerrados. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero la realidad es que uno al final se da cuenta de que hay muchas decisiones que se han tomado en este periodo que no acaban de entenderse y que no acaban de tener ningún tipo de criterio. Parece que es el funcionamiento de la política en España que funciona a golpe de decisión arbitraria y a golpe de decisión poco inteligente. Y entramos en esta semana, curiosamente, la semana donde se van a decidir las elecciones de Castilla y León. Nosotros saben que estamos desde el primer día diciendo de que la situación parece clara, que va a haber una mayoría entre PP y Vox. Pero parece que se está desgastando los últimos días, sobre todo fuertemente a partir de los acontecimientos de la semana pasada y de la presencia cada vez más mediática, digamos, de Pablo Casado en las elecciones. Lo avanzamos. La presencia de Casado en la campaña electoral significaría un decrecimiento de las opciones del PP y un aumento del de Vox, porque está claro que se está repitiendo ese modelo catalán que hemos dicho en muchas ocasiones de votos en containers, vamos a decirlo de una manera clara. Es decir, parece claro que el movimiento de votos fluctúa entre PSOE y Podemos por un lado y entre PP y Vox por otro. El global parece que se va a mover entre los 44, 46 aproximadamente, quizá incluso 47, quizá 43 de la combinación PP-Vox. Y ese dato, obviamente, es por encima del 41, que es la mayoría absoluta, pero implica dificultades en las últimas encuestas para el gobierno individual del PP, porque no es lo mismo, obviamente, tener, si la mayoría es 41, tener 40 que tener 33, por decir algo, porque entonces la presencia de Vox es más necesaria porque se puede juntar algún tipo de pacto, depende de los resultados, que sume más que el propio PP. Y Vox parece que está a la labor de o entrar o entrar. Y esto pone en dificultades la teoría básica. La teoría básica que llevamos también avanzando hace semanas y meses es que tras las elecciones de Castilla y León vendrían, si los resultados dan esa numerología de facilidad para el gobierno directo del PP, de estas cosas que alguno no acaba de entender y que vamos a explicar, de unas elecciones hipotéticas sobre junio, consideramos en Andalucía, y hipotéticamente tras esa confirmación del vuelco del partido del gobierno, unas elecciones generales aproximadamente consideramos en octubre, noviembre de este año. Eso parecía la realidad. Problema que surge aquí, que obviamente en esas mediciones extrañas que hace el PP, que parece obviar algo que solo había que ver la experiencia de Madrid, y es que cuanto más te alejas de Vox, no en tu discurso, sino en tus insultos, incluso en tu forma de hacer las cosas, más votante va a Vox para, en pocas palabras, decir, a ver si os atrevéis a venir con nosotros. Y cuanto más te acercas a Vox, por decirlo de alguna manera, o cuanto menos insulto o crítica haces a Vox, más te alejas de Vox. Y esto lo hemos visto en el caso de Ayuso, de Madrid. Es decir, cuando marca un discurso propio, donde no le importa Vox, como no le importan otros, es decir, va a su discurso y no pone líneas rojas, como hizo Ayuso, pues se dispara el PP. Cuando empiezas a poner líneas rojas y obviamente presentas también a Casado hablando de hortalizas y de cosas que suponemos no conoce, pues el discurso pierde en el PP y gana en Vox. Y en ese barullo de 45, 46, 47, insistimos, no es lo mismo tener el PP 38, 39 o 40 que tener 32 o 33, porque eso en el fondo es una derrota del Partido Popular y un triunfo de Vox
que tiene la necesidad de empezar a entrar en las instituciones si quiere pintar algo. Y ahí más o menos se mueve toda la disyuntiva. Luego tenemos el PSOE, en esas broncas con Podemos. Nosotros seguimos diciendo que Podemos, a pesar de todo, y Ciudadanos seguramente deberían quedar en cero. A lo mejor acaban en 1 o en 2, pero creemos que podrían quedar en cero. Y veremos esa extinción de estos partidos bisagra que aparecieron en su momento y que parece que tienen los días cada vez más contados. Al final, las elecciones es generar, y lo hemos dicho esta mañana, es generar ilusión. Y seamos sinceros, ¿a quién genera ilusión Pedro Sánchez a día de hoy? Vamos a decirlo, creemos que a pocos o a nadie. ¿A quién genera ilusión, por citar el mismo partido? Zapatero. ¿Qué quieren que les diga? Uno se puede echar hasta unas risas de chascarrillo y decir, joder, Zapatero, ¿pero de dónde vienes? ¿A quién genera ilusión? ¿Tudanca? Si la mayoría no saben ni quién es. Pero claro, giras al otro lado y ves a quién genera ilusión. Casado. Hombre, está claro que en los mítines, cuando ves la presencia de Ayuso, ves la de Casado, ves quién genera ilusión y quién no genera ilusión. Y maximizar, poner en solfa, dar más representación, que para eso es el presidente, eso también es cierto, del PP a Casado, pues parece que es cuanto menos contraproducente para el guiño electoral que se pretende. Y es, creemos algunos, obvio, no entendemos a veces la maquinaria del PP, pero viendo, analizando lo pasado en Madrid, viendo la realidad de las encuestas, parece mentira que nadie se dé cuenta que la presencia de Casado lo único que hace es restar al Partido Popular. Y si un candidato a presidente te resta, seguramente, y sabemos que es complicado, no es el mejor candidato que el PP podría tener. Casado pierde fuelle, Casado parece que retrasa y hace larguísimas para Mañueco estas elecciones de Castilla y León, esta campaña electoral. Alguien se dará cuenta, alguien no se dará cuenta, dirán que la gente no lo ha percibido bien. Vaya usted a saber qué se inventarán, pero la realidad no puede esconderse a esto que estamos viendo desde hace días en Castilla y León. Porque luego tenemos el tema de la votación de la reforma laboral que todavía colea. Explicamos que el lunes estaría medio olvidado y así parece que es. Ya prácticamente cubre muy pocos titulares, cubre aquellos que hablan de conspiración y todas esas historias que ya saben que les van a algunos de conspiraciones y cosas extrañas. Aquí dijimos el primer día que hubo un doble error de Casero, el diputado del PP, que en fin. Por cierto, una cosa que hay que explicar, que algunos dicen, los medios que se hacen llamar a sí mismos progresistas, los otros debemos ser fascistas, dicen que hay doble confirmación, perdón. No hay doble confirmación, tú picas el sí y luego te salen todas las votaciones que has hecho. En ese momento, si ha habido 12, te dicen, ¿las confirma o no las confirma? Poco parece que estos periodistas trabajan, por ejemplo, con un banco, donde cuando uno hace una transferencia, durante la mañana se hace 10 transferencias, una a una le reconfirma, como dice la indicativa europea, esa operación. No es que tú piques 22 y luego te aparezcan 22, porque la inercia de las personas, y en eso estamos hasta con Casero, es cuando picas 22 no repasas luego las 22. Si picas de una en una sí que lo lees con atención y dices, vale, esta es la correcta. Que todos esos mecanismos se sobreentiende que a gente que compra miles de euros no deberían hacerse. Bueno, en fin. Tampoco en una sociedad moderna debería haber controles de alcohol o debería haber mil cosas, pero se hacen, porque al final las personas tienen la capacidad de equivocarse y rectificar. Y ahí es donde entra el error de Batet, creemos, de no aceptar la rectificación cuando se presentó el diputado en el Congreso. Una concatenación de errores que algunos aprovecharon y que otros, como dijimos ya en su momento, no han aprovechado para nada. Porque es bastante ridículo las pretensiones del PP de irse al Constitucional de aquí 2 años. ¿A qué? Si a lo mejor hasta están gobernando ellos. No sabemos si Casado u otro u otra. Pero la realidad es ¿para qué? Las protestas se hacen con anterioridad, lo dijimos. En el momento que son conscientes en el PP no vale levantarse e irse a la salita allí a discutir con Batet en medio del pleno y esperar que suene la flauta, no. Lo que debería haber hecho, apelando al artículo 72, que para eso existe en el Congreso,
levantar la mano, pedir la palabra, la portavoz Cuca Gamarra, y decir que había pasado lo que había pasado y que si no se solucionaba atendiendo al artículo del Congreso que permitía entrar al diputado, se retiraban de la sala y no votaban. Miren que era fácil, pero eso ¿sabe qué pasa? Eso necesita uno carácter, personalidad, decisión, y necesita uno tener inteligencia. Y parece que en el PP eso no va de recibo y no parece que sea el aspecto fundamental más importante. Ellos creyeron que atando el tema de UPyN, que como dijimos, nos hace mucha gracia porque estaban explicando a algunos líderes del PP, nosotros no sabíamos nada, nos vino de sorpresa, y aparece en algún medio hoy diciendo, gran trabajo de G al convencer a los diputados del UPyN. Vamos, si los había convencido es que los sabían. Y nosotros ya dijimos que el día de la votación, a la mañana, el jueves, ya sabían esa votación. Con lo cual lo mínimo era extremar, tratándose de una selección, de una votación, de una diferencia de un voto, extremar a aquellos que votaban telemáticamente, también a los que no, la seguridad del voto. Que se pongan tensos, que se pongan, que para eso cobran. Es tan ridículo la situación que algunos no entendemos que primero fueron las excusas y luego las explicaciones. Lo normal en un error tan grave sería que ese diputado estuviera fuera ya de la política, porque es un error muy grave, y que obviamente se abriera una causa sobre el tema de Batet para ver hasta qué punto ha infringido la normativa del Congreso. Pero eso, para algunos, no es ni una conspiración ni nada parecido. Es simplemente una chapuza de esas que tanto nos tienen habituados, curiosamente, del gobierno y de la oposición, que curiosamente calla y dice poco. Los diputados, por cierto, de UPN serán expulsados del grupo político y eso implicará que empiecen a navegar por el Congreso y ya veremos, requerirá obviamente el grupo mixto, pero como no adscritos, ya veremos qué derechos tienen y qué derechos no tienen. En eso deberán hacer un curso acelerado de políticos no adscritos, tendrían a quien preguntar, pero veremos si lo hacen o simplemente se creen que es lo mismo lo que eran a lo que son. Algunos tenemos claro que no lo es, y en ellos está la labor de conseguir alguna cosa más de la que tienen ahora. Dicho lo cual, sorprende una de las cosas que hemos de comentar de esa votación, que poco se ha incidido y que algunos creemos que hay que incidir más, es ese mercenario, vamos a llamarlo así, vamos a decir mercenariazgo, que no sabemos cómo se diría exactamente la palabra, ese equipo de mercenarios que se ha convertido en Ciudadanos, que parece que van a apoyar definitivamente al PSOE como diciendo, oiga, mire, al menos ya que nos vamos a caer, al menos que les hagamos unos favores y luego nos colocan en su partido en las listas, yo que sé, diputado 2 por Málaga o diputado 4 por Madrid o lo que sea, para al menos seguir cobrando este sueldo que nos hace sentir muy importantes, porque lo de Ciudadanos no tiene otro nombre que una banda de mercenarios, hay que decirlo así de claro. Van al mejor postor, en el fondo copian el modelo de PDeCAT catalán, tampoco estamos diciendo nada, que se hace muy curioso que el PDeCAT apoye al gobierno, en fin, los supuestos hijos de los empresarios y los burgueses catalanes apoyando una reforma que va contra la lógica. Pero bueno, cada uno es como es. Y tienen claro, al menos en el caso del PDeCAT, que mejor que con el PSOE no van a vivir con nadie. Quizá algunos pensamos que se equivocan un poco en el discurso, porque en el caso de un gobierno del centro-derecha, vamos a decirlo así, seguramente los partidos independentistas, como ha sucedido históricamente, van a crecer más que nunca, porque van a engañar a su electorado diciendo aquello de que nos machacan, que no sé qué, no sé cuánto, ya saben esas historias que se inventa el independentismo, que siempre sube cuando gana los partidos de centro-derecha en este país. Por lo cual, hombre, seguramente ellos están contentos con lo que tienen, porque ni nadie les molesta, y entre nosotros nadie sabe ni quiénes son, y a nadie nos importa quiénes son. Y eso, para un partido pequeño como el PDeCAT, es cuanto menos una curiosidad, casi podríamos decir romántica. Lo que no es romántico, obviamente, es que enésimo caso de corrupción en Cataluña. Parece que nos sorprendíamos mucho con lo de los bomberos,
para que vean, pasaron de hacer calendarios a cobrar el 3% por otras cosas, y parece que el nuevo colectivo ahora que se ha dedicado a forrarse, según información, vamos a citar la fuente, aquí saben que nos gusta, del Confidencial, es a partir de esos Juegos Olímpicos de Invierno del 2000, pues sigo la verdad, creo que era el 30 o el 32, no lo sé, desconozco los Juegos de Invierno cada cuánto son, o del 29 o del 31, vete usted a saber, porque está claro que ya saben que en Cataluña nieva muchísimo y hay mucha nieve para hacer juegos de invierno, aunque hemos visto imágenes de Japón estos días y las pistas son todas artificiales, pero la realidad es que amigos del gobierno, incluso consellers, pues se han ido forrando con informes para esta hipotética situación de aquí unos años. Y esa es la realidad de Cataluña. Aquí hay una serie de gente que mama, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, y que utilizó el procés, utilizó el engaño colectivo a los independentistas con la cooperación de la prensa prostituida catalana, recuerden aquellas portadas, para seguir forrándose y seguir engañando. Y eso algunos lo asociamos a algo muy triste, que es cuando uno tiene una vida muy miserable, una vida muy triste, una vida muy aburrida. Intenta quedarse con lo que tiene a cualquier precio. No es capaz de dar un salto a su actividad, no es capaz de dar un salto a su vida y de decir, por mis huevos, voy a arriesgarme, voy a crear una empresa nueva. Aquí en Cataluña no ha nacido Zara, aquí no ha nacido nada. Parece que hemos hecho una rima y todo, pero es que la realidad es que Cataluña se está convirtiendo en el agujero de Europa, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, y buena parte es por la escasa mentalidad de esos poderes fácticos que existen en Cataluña, del dinero, de la historia, de la burguesía, que han llegado a una generación donde la incompetencia es lo más importante que tienen y donde chorizar un poquito de dinero les sirve para mantener sus gastos de mujeres, amantes y toda esa virguería de cosas que les encantan hacer. Es la Cataluña corrupta que vuelve a aparecer como casi a diario en los medios para explicar otras historias de choriceo, otras historias donde unos mangan con la lengua por delante. ¡Qué interesante! En fin, son cosas que pasan en la Cataluña que tenemos. Y no debemos olvidar que una de las cosas importantes de esa votación de la reforma laboral, que nos habíamos medio saltado, ha sido sin lugar a dudas la pérdida de perspectiva, vamos a decirlo así, de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, por cierto, que le han hecho un spot ayer en La Sexta, ya sabemos cómo funciona La Sexta, haciendo spots donde uno no dice nada, transmite un mensaje que es inocuo, que no vale para nada, en este caso la larga entrevista a Yolanda Díaz, propaganda, vamos a decirlo así. Esto a veces cada vez se parece más al Pravda y aquellos medios que había en países extintos, donde lo importante era el liderazgo, aunque no dijera nada, lo importante era la imagen, aunque no aportara nada, lo importante era chupar minutos, aunque fuera para nada. Y la realidad es que queda tocada con esa votación porque no logra ese pacto con los partidos de eso que se llama el gobierno Frankenstein, con los partidos con los cuales se ha apoyado y donde está cómoda, y ha tenido que coger el guante de los mercenarios de Ciudadanos. Y claro, una persona íntegra, que dice ser íntegra, perdón, hay que especificar todo en esta vida, como Yolanda Díaz de Izquierdas, hombre, pues que apueste por mercenarios de pago. No sé, esto es como si se fuera a la cama con gigolos. Pues parece que no, porque ella tiene su encanto para conseguir lo que quiera. ¿Por qué tiene que pagar para conseguir sexo fácil? Pues parece que es el camino de Yolanda Díaz. Y en eso Podemos empieza a marcarle las pautas. Parece que la quieren volver al redil. Decirle que no se toca la coalición. Hombre, ¿qué harían Belarra, que haría Montero sin ser ministra? Seamos sinceras. El supermercado, recuerden, de Montero cerró. No sabemos dónde volvería. Y Belarra, en fin, tiene que pagar la casa con piscina. Entonces, la cuestión aquí en el fondo es que tienen que volver al redil porque tienen que garantizar el mantenimiento del gobierno a cualquier precio. No la van a hacer salir del rectángulo a Yolanda Díaz, que recordemos está retrasando la salida de eso que está formando porque no encuentra gente que le apoye. Es lo malo, creemos algunos a veces, en el siglo XXI, el siglo de la información, en el siglo, aunque alguno no lo crea, de los equipos. En el siglo donde uno solo puede hacer cosas, pero uno necesita un equipo detrás para hacerlas mejor.
Y está claro que Yolanda Díaz juega al siglo XIX, al siglo de los líderes carismáticos. No citaremos nombres, pero supongo se le vienen en la cabeza a algunos. Aquellos que daban soflamas, mítines, levantaban incluso la mano, unos con puño cerrado, otros con puño abierto, mirando al sol. Y creemos que eso es agua pasada. Si quiere avanzar Yolanda Díaz, aquí le damos una recomendación, se la damos gratis, no se preocupe, no somos de Ciudadanos, no le vamos a cobrar de ninguna manera, claro. Y le recomendamos que si quiere seguir adelante, monte un equipo. Pero un equipo con cara y ojos. No un equipillo de estos que ha intentado montar y que se la han desmontado en 2 días. La Oltra, la Colau, bueno, la de Andalucía, que ya no nos acordamos ni cómo se llama, que ni quiso entrar. La de Ceuta Melilla, nunca sabemos tampoco dónde es, que la sacaron para la foto y debieron decir, uy, esto no transmite una imagen correcta de lo que queremos ser, y la fulminaron. La Mema, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ha desaparecido. Se ve que cada vez que abre la boca mete la pata. Aquí sí seguramente debería tener un buen asesor, porque para decir lo que dice mejor que se calle. Y la realidad es que Yolanda Díaz está sin equipo. Y sin equipo y sin partido, que eso lo hemos dicho en alguna ocasión, en este país, en un país de bloques, de grupos políticos, es muy difícil hacer las cosas, salvo que sepas hacerlas muy bien y de una manera excepcional. Y eso es algo que no es tan fácil, Yolanda. Esto no va de salir en la tele, que te hagan spots. Esto va al final de hechos, de trabajo y de esfuerzo. Porque al final salir en la tele, que está muy bien, ¿eh? Oye, que, bueno, íbamos a decir prime time, pero nos parece que ese programa no tiene prime time, precisamente. En horario sí, pero en cuanto a audiencia parece que era más interesante la película que algunos vimos de Misión Imposible, aunque la hayamos visto 3 o 4 veces. Porque, aunque realmente parecía que en esa cadena estaban dando también Misión Imposible, pero la versión 9, es decir, la de Quiero ser presidenta según Iván Redondo. En fin, no vemos a Yolanda Díaz a lo Tom Cruise tirándose de un paracaídas. Se le movería el pelo y seguramente no quedaría bien en la foto. Pero la realidad es que sin equipo, sin partido, Yolanda Díaz lo tiene muy complicado. Es de esas aventuras que acabarán en un bluff. Y acabarán cuando alguien decida que acaben. Podemos, a día de hoy, tiene claro que tiene que mantenerse en el gobierno como forma de vida, no por otra historia. Y saben que la decisión final la tomará Sánchez cuando le dé la gana y sin consultar. Y eso, para algunos, estar en una dependencia tal, sí que sería violencia de género, vamos a decirlo así de claro, porque eso es abusar de una mente, en este caso, poco privilegiada, como la de Podemos. Nos vamos a ir, como os he dicho, hoy tendremos programa con Javier Negre a las 10:45 y luego tendremos nuestro programa con el resumen. Vamos a ver si alguna de estas informaciones se hace más potente en las próximas horas y vamos a seguir aquí ya esta semana intensa hasta las elecciones de Castilla y León del próximo domingo, donde haremos algún tipo de especial, no haremos especial en directo, vamos a verlo sobre la marcha. Y recuerden que el miércoles estaremos de nuevo por Madrid, por el Congreso. Vamos a avanzar muchos temas que creemos interesantes. Y bueno, esperemos que estos días de infecciones, vamos a decirlo así, se pasen ya más rápidamente de lo que se han pasado estos días y que podamos volver a la tranquilidad de forma cuanto menos eficiente y rápida. Nosotros les dejamos como siempre el Patreon, el canal, la transferencia, todas estas cosillas. Nos emplazamos a más tarde y como siempre decimos, simplemente seguimos.